Hola a todos, vamos con el segundo vídeo de los que estamos preparando para la mesa de fantasía en la que estamos trabajando con esta figura de Hera Models, que es Varin el Protector. Ahora vamos a ir un poco con lo que es la planificación de lo que nosotros queremos hacer con la figura, que puede parecer algo muy elemental, pero no lo es tanto. Cuando nosotros vamos a pintar una figura, en este caso esta figura de Varin, podemos decidir hacerlo montándola directamente sobre una peana en la que solamente esté la figura tal y como ha sido concebida por el artista que la modeló. Este es un taco de los que yo utilizo para poner las figuras temporalmente, como peana temporal para pintarlas. Es de 5×5, si os dais cuenta, pues un poquito justa, pero prácticamente esta figura podría ir sobre una peana de 5×5, un poco justa para mi gusto, pero bueno, perfectamente podría ir así en una de 6×6, por ejemplo. Viene con su pequeño terrenito, pero nosotros hay cosas que tenemos que decidir antes de ponerla en una peana u otra, y es fundamentalmente dos cosas. Uno, cuál vamos a decidir que sea la vista principal de la figura, y otra, la historia que nosotros queremos contar con la figura. En este caso, la vista principal de la figura, aunque puede parecer muy elemental, puesto que es una figura que está en una posición muy frontal, en la que sus elementos principales, que son el propio Varin con su enorme hacha, incluso el gatito, están todos mirando de frente. Tiene esa gran espada a la espalda, entonces parece muy obvio que la vista principal que nosotros preparemos para hacerla sea la frontal. Sin embargo, pues depende de la historia que queramos contar, pues puede ocurrir que nos interese ponerla en una orientación o en otra. Yo he decidido que la historia que yo quiero contar con esta figura de Varin, pues es la de que está en lo que pueda ser pues un puesto, un campamento o un pueblecito al borde de un bosque, y con un fuego de campamento en el que tenga un caldero puesto al fuego. Lógicamente todos esos elementos hacen que tengamos que disponer de una peana mucho más grande, que en mi caso he decidido que sea de 10×10. Es un trozo de madera sin más, pulido, en el que voy a disponer los elementos, en el que se vea la historia que yo quiero contar, la historia que he pensado. Lo que yo tengo previsto es que Varin esté situado más o menos en el centro y parte delantera de la peana. Lógicamente la figura es la más importante y es la que tenemos que hacer que el observador dedique la mayor parte de su atención. Y después voy a utilizar dos elementos que he preparado en una impresora 3D y que son un árbol, es este, me pareció muy bonito. A ver si puedo hacerle un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Un árbol que tiene pues
setas, árbol seco, al que he procedido a hacer mediante un programa informático 2 cortes rectos, puesto que va a ir colocado en la parte posterior derecha de lo que va a ser la viñeta que estamos preparando. Es decir, va a ir ahí, y por esa razón, como veis, voy a hacer coincidir ese corte posterior y este corte lateral con los 2 lados de la peana, el posterior y el derecho. Y además, como os digo, pues el otro elemento que he preparado en la impresora es un pequeño fuego hoguera, que ya más o menos ahí, y un caldero sobre sus soportes que irá puesto. Esa es un poco la disposición que yo tengo prevista para la figura de Baring, y esto lo que hace es que, en mi caso, prefiera que el Baring, desde esa visión cenital lo veis perfectamente, si le pusiera totalmente frontal tendría que ser así, que no queda mal, pero yo creo que para dirigir más la vista del observador conviene más girarle un poquito, no llega a 45 grados, de tal manera que después ese fuego que está aquí va a incidir, voy a quitar el caldero para explicaroslo, va a incidir ligeramente sobre esta parte del brazo, es un fuego pequeñito, va a incidir sobre esta parte del brazo y va a hacer que aquí, en la parte de aquí, lateral derecha del brazo de Baring, pues podamos hacer un pequeño efecto SL con ese fuego que tenemos ahí. Es una de las cosas que a algunos pues más os apetecía hacer, y de ahí que, bueno, pues yo me haya inventado esta historia, que me parece que puede quedar bonita la peana así, de este árbol, como si fuera la entrada de un bosque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer en la parte posterior, le pondremos un cartón pluma en el que vamos a hacer un fondo para que quede, intentaremos que quede bien integrado todos los elementos en la historia que queremos contar. Quería acompañar la figura, que es una figura grande, con un elemento que le diese altura. El árbol mide aproximadamente 10 centímetros. Si os fijáis, pues el Baring sin el terreno lo tengo puesto solamente con Blu Tack. El Baring con el terreno, el Baring sin el terreno, perdón, viene a medir unos 5 centímetros hasta la punta de la cabeza. Entonces me parecían unas proporciones adecuadas para que no se fuese demasiado de tamaño. Y en principio, pues esto es lo que vamos a hacer. Hola a todos, vamos con este tercer vídeo de la mesa de trabajo de fantasía de la figura de Baring, y nos disponemos ahora a hacer la preparación del terreno sobre el que vamos a colocar la figura. Aquí podéis ver el material que vamos a utilizar para hacer el terreno de esta peana, que consiste en cinta de enmascarar, cianoacrilato, polvo de mármol o polvos de talco, da exactamente igual, arena de playa o arena de obra, unas piedrecillas de diferentes tamaños, cola blanca y agua. Os pasaré también la lista para que la tengáis más a mano y os sea más cómodo.
Lo primero que vamos a hacer es con el cianocrilato fijar en lo que va a ser la peana la pequeña base que ya trae nuestro baring, puesto que ya, como habíamos visto en el vídeo anterior, habíamos decidido dónde y cómo íbamos a orientarla, y así ya la tendremos posicionada para cuando después rellenemos el resto de la peana escénica. Con un poco de cianocrilato en la base, pues simplemente la fijamos y haremos lo mismo también con el árbol que vamos a poner en la parte posterior, en esa esquina de ahí. Bueno, pues ya lo tenemos. Continuamos con la preparación de la peana y del terreno para nuestra figura. Ya teníamos pegado el tronco y lo que es la propia base que viene con la figura, donde va a ir baring, y con cinta de mascarar pues hemos protegido la madera de la peana, y además hemos elevado un poco el borde para que nos haga de pequeño dique de contención para el terreno que vamos a preparar, rellenar todo esto e integrar los dos elementos que ya teníamos preparados previamente. Entonces lo que vamos a hacer es, en cualquier recipiente que tengamos, pues vamos a ir echando los elementos que vamos a mezclar para hacer nuestro terreno. Cogemos, yo en mi caso, pues yo utilizo arena de playa, pues porque me es muy sencillo. Lo tengo aquí en Santander, si no, pues arena de obra, que incluso puede ser más interesante porque tiene elementos más irregulares que esta arena de playa, que en Santander pues es muy finita. De ahí que yo la acompañe con piedrecitas. Estos son piedrecitas escénicas, sin más, de las que encontramos en cualquier tienda de modelismo. Yo las compré de diferentes tamaños y las mezclé precisamente pues para eso, para dar una mayor sensación de realismo. Añado un poquito de polvo de mármol también, simplemente porque el polvo de mármol pues lo que va a hacer es compactarlo todo muchísimo más. Podríamos hacerlo exactamente igual, por ejemplo, con polvos de talco. El polvo de mármol pues si tenéis algún amigo que trabaje en una marmolería, que es lo que yo hice, pues se lo pedís. Por ejemplo, para hacer nieve, pues también puede ser muy útil, podemos no amarillar. Añadimos cola blanca y pues lo revolvemos para ir probando a ver qué textura puede tener, y vamos corrigiendo sobre la marcha. Es una forma pues prácticamente igual o muy similar a la que ya nos enseñó nuestro compañero David en una mesa anterior. Vamos a echar un poquito de agua.
Ya tenemos más o menos preparado lo que va a ser el terreno de la figura. Como os digo, pues yo deliberadamente quiero que tenga este aspecto grumoso, y ahora pues nada, nos quedaría volcarlo. No hace falta que esté absolutamente regular, porque en la naturaleza las cosas tampoco están totalmente regulares. Quitamos aquí también este otro trocito que nos ha caído aquí. Aprovechamos pues para integrar más, que no se noten los bordes del trocito escénico que venía con Baring. Ya tenemos preparado nuestro terreno, lo hemos dejado secar, está completamente duro, y lo que vamos a hacer es darle una capa de imprimación antes de quitarlo para que los bordes no se pinten de negro, puesto que no tengo decidido si la pera irá en negro o irá en color madera. Entonces, bueno, eso como es algo que puede solventarse después, pues nada, lo imprimaremos sin más. Vamos a hacerlo con el aerógrafo simplemente por una cuestión de comodidad, porque al ser una superficie tan extensa, pues es muchísimo más fácil. Tenemos ya imprimado nuestro terreno, tampoco tiene más trascendencia, lo hemos dado con el aerógrafo y la imprimación de Vallejo, en la que, como os comenté, yo siempre he hecho un poquito de diluyente para aerógrafo. Y nada, pues ahora procederemos a quitar los bordes de la cinta de enmascarar. Bueno, vamos quitando la cinta de enmascarar del borde nada más,
para poder cogerla desde la base de la peana con tranquilidad mientras la vayamos manipulando. Bueno, y así es como nos quedaría ya imprimada, y como os digo, pues nada, esto ya decidiré si lo hago en color madera o lo hago en negro. La tendríamos ya preparada para trabajar con ella, para pintar, que es algo que haremos posteriormente. Y con esto pues doy por terminado este vídeo de preparación del terreno de la figura. El siguiente ya será un vídeo de pintura propiamente dicho, y nada, pues espero que os haya resultado interesante. Por supuesto, estoy abierto a todas vuestras sugerencias y a vuestras preguntas, y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.